¿Qué tal, queridos amigos? Como que ya le están pisando las suelas de los zapatos al señor de Palacio Nacional. La caída estrepitosa de Pedro Castillo en Perú, la salida de la vicepresidenta de Argentina acusada por corrupción y con una sentencia de 6 años de cárcel, Cristina Fernández de Kirchner, hace ver que el panorama latinoamericano parece infectado por un virus de encontronazos, por llamarlo de alguna manera, porque resulta que los gobiernos populistas, los remedios del pasado, como el caso de Cristina Kirchner, que además era acérrima partidaria no solamente de su esposo Néstor, ya fallecido, que fue presidente de Argentina, sino de algo peor, del peronismo. El peronismo que fue, quieranlo o no, una dictadura férrea, brutal, que luego seguiría con otra dictadura en Argentina, la de Rafael Videla. Ha tenido una historia muy triste Argentina en este aspecto. Sin embargo, no tocan al presidente de Argentina, Alberto Fernández, como si hubiera una especie de pacto soterrado, como los pactos que se dan en nuestro país. El señor López Obrador, muy ufano, dijo, bueno, pues si creen en que yo me vaya a la cárcel como puede ocurrir con Cristina Kirchner y como ya ocurrió con Pedro Castillo de Perú, ya saben dónde estoy. Así como con sarcasmo, sabiendo que en realidad parece que le llega el agua a los aparejos, como dicen en el otro lado del océano. Pero esto es cierto, se está ahogando y no quiere decirlo más que buscando la ironía, la burla, el sentirse más allá del bien y del mal, de las leyes. Por eso defiende con tanta pasión a Claudia Sheinbaum, porque sabe perfectamente bien que su favorita está siendo señalada por haber transgredido la ley electoral, que no se ha modificado en este sentido, que está detenida gracias a Ricardo Monreal, senador de Morena, quien dijo, no, 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 aquí en el Senado nos vamos despacito, nada de aprobaciones fast track al estilo de la Cámara de Diputados, controlada indebidamente por López Obrador y sus secuaces de Morena. Allá en el Senado, pues encontraron pues piedra, porque Ricardo Monreal, que tiene ya prácticamente un pie fuera de Morena, les dijo, no, aquí vamos a estudiar las iniciativas para modificar las leyes reglamentarias en materia electoral y lograr por esa vía que no se tenga necesidad de votar una reforma que requeriría de por lo menos 3/4 de los que se encuentran en la Cámara de Senadores. Y esto pues es muy difícil lograrlo porque las oposiciones han hecho un frente muy fuerte que no le permite a Morena pasar sin el consenso de las oposiciones. Una reforma constitucional, digo. Lo demás es nada más modificar leyes reglamentarias que desde luego se alejan mucho de la pretensión de borrar de la tierra al INE, pero se acercan mucho a la posibilidad de que el INE sea intervenido por la Presidencia de la República para regresar a un modelo muy parecido al del Consejo General Electoral que encabezaba el secretario de Gobernación hasta 1988, cuando se realizó el fraude electoral más escandaloso de los tiempos modernos, aunque parezca ya muy lejano el 88. Pero en esa ocasión el fraude fue monumental. Se anularon o dejaron de contarse el 47% de las casillas en las que iba adelante y estuvo adelante siempre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y esto lo reconocería después el otro contendiente, el del PAN, Manuel Cloutier del Rincón. Su hijo
del mismo nombre, Manuel Cloutier, asegura que su padre nunca aceptó este resultado, pero que él pensaba que se había dividido en tres la votación: 30 para su padre, 30 para Cuauhtémoc y 30 para el candidato del PRI, el feroz Carlos Salinas de Gortari, con cara de rata y corazón de serpiente. Pero el caso es, mis queridos amigos, que aquel fraude del 88 marcó la extinción definitiva del Consejo General Electoral bajo el mando de la Secretaría de Gobernación. Estaríamos regresando a esta época. En 88, no hay que olvidarlo, el secretario de Gobernación era precisamente Manuel Bartlett, uno de los peores políticos, de los más perversos, de los más miserables, de los más corruptos que ha tenido el sistema político mexicano. Asesino, además, no dejaré de repetírselo. Un sujeto execrable que sigue siendo ahora colega cercano de López Obrador, uno de los que le cantan al oído, no como la guacamaya que los puso en evidencia, sino como un jilguerillo que canta también como las sirenas, que dicen que cantan de manera tan dulce que convencen a cualquiera. Pues así, Manuel Bartlett le ha cantado al oído a varios presidentes priistas, claro, desde Carlos Salinas y antes desde Miguel de la Madrid, y luego pues se acomodó en Morena para seguir usufructuando el erario público. A este tipo de gente es a la que escucha López Obrador, no al pueblo. Que no les digan mentiras, que abran los ojos. Nunca se dirige al pueblo. Ahora ya ni siquiera tiene la posibilidad de mezclarse con el pueblo, como llegó a ser en alguna época, y como lo hizo en la manifestación del 27 de noviembre, pero con la Guardia Nacional vestida de civil, rodeándolo para que pareciera que el pueblo le abrazaba a su paso por el Paseo de la Reforma y por la Avenida Juárez hasta llegar al Zócalo. Esto era una parodia absoluta. Y hoy algo le dice en su interior que si ya cayó Pedro Castillo por una orden del Congreso, porque pretendió Castillo primero inhabilitar al Congreso, desaparecerlo. Por esa razón, ahora Andrés Manuel juzga que los opositores en México podrían estar pensando en lo mismo. Lamentablemente no hay una mayoría en el Congreso que pudiera restarle la fuerza que tiene Andrés Manuel dentro de las dos cámaras. Pero sí hay algo que puede contrariarlo de manera definitiva, y es la postura de Ricardo Monreal, que siendo morenista ya no le hizo caso en el sentido de aprobar fast track pues las modificaciones a las leyes reglamentarias en materia electoral. Y como ya no les hizo caso, entonces resulta que tenemos que esperar el resultado de ese execrable plan B que inició el señor López Obrador con el objeto de hacer cumplir su capricho, acabando con lo que es hoy el INE, para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC. Son muy imaginativos, pero esto reduce por completo la autonomía del órgano y además es antidemocrático, porque se observa la intervención directa del presidente en una organización democrática. Así como pasó en Perú, que se le vino al revés el curso de la historia, y cuando quiso acabar con el Congreso Castillo, el Congreso acabó con él, lo destituyó y está en la cárcel. Y ahora es una nueva presidenta la que encabeza este movimiento en Perú, mientras a Cristina Kirchner la tienen en capilla. Por eso está nerviosito López Obrador,
muy nerviosito. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.